Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Proyecto Especial Empresas MIPYMES, con la temática titulada Matriz Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo. Damos la bienvenida a nuestra experta, la ingeniera Isabel Cristina Amaya Luna. Ella es profesional en ingeniería ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Isabel, muy buenos días y bienvenida. Hola Wilmer, muy buenos días y muy buenos días para todos. Muchas gracias por el espacio y espero que sea una oportunidad para afianzar muchos conocimientos. Bueno, como estamos viendo nuestra ruta de conocimientos, ya llevamos 4 temas anteriores dentro del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Les reportamos a todos nuestros participantes que quienes no hayan podido asistir a los anteriores pueden encontrar la información en Posipedia. El día de hoy estaremos entonces hablando en nuestro encuentro número 5 en la matriz legal en seguridad y salud en el trabajo. Wilmer, porfa, ayúdame con esta parte. Claro que sí, ingeniera. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros asistentes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web, y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vámonos entonces con esta primera pregunta. La matriz legal en seguridad y salud en el trabajo ayuda a identificar los requisitos legales aplicables, esto es A, sí o B, no. Vamos a dar 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Así, un 96% de respuesta, B no, un 4%. Nos iremos entonces con nuestra segunda pregunta. La matriz legal en seguridad y salud en el trabajo incluye regulaciones nacionales y locales. Esto es A sí o B no. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Y mientras nos dan su respuesta, les recordamos que en nuestro chat de preguntas pueden dejar sus dudas o inquietudes que tengan sobre la acción educativa de hoy. Con gusto, nuestra experta al final de la acción educativa les dará respuesta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. Así, un 90%, B no, un 10%. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La matriz legal en seguridad y salud en el trabajo contribuye a la gestión eficiente de riesgos laborales. Esto es así o B, no. Los resultados de nuestra tercera pregunta fueron los siguientes. Así, un 97%, B no, un 3% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la ingeniera Isabel. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Iniciamos con una frase muy asociada con lo que es la temática del día de hoy. Cuando respetamos las leyes, evitamos el caos y permitimos que la sociedad prospere. John F. Kennedy. Listo, nuestra capacitación o formación del día de hoy va a tener 3 momentos muy importantes. Vamos a tratar de organizarlos de manera que la información llegue como muy práctica para todos ustedes, nuestros queridos participantes de este momento. Vamos a hablar en un primer momento de las definiciones y la base normativa que sustenta nuestra matriz legal de seguridad y salud en el trabajo. En nuestro segundo momento hablaremos sobre la estructuración, cómo vamos a hacer esa conformación de esa matriz y cómo la vamos a
llevar a cabo y la vamos a implementar. Y el último momento lo vamos a asociar con la actualización y el seguimiento de la matriz de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tengamos presente, igual al final vamos a hacer como un recorderis, una socialización del mismo para tener claro ese paso a paso que debemos de llegar. El objetivo general de esta formación es proporcionar a todos ustedes un conocimiento detallado y práctico sobre la matriz, en este caso, legal de seguridad y salud en el trabajo, buscando comprender y aplicar de manera efectiva todas esas normativas, toda la parte legal y regulaciones que nos van a permitir aplicarlas a nuestra industria, crear y mantener esa matriz legal, integrarla de manera estratégica a la gestión empresarial y garantizar el entorno laboral seguro, además pues cumpliendo con todas las obligaciones legales que se requieren. Iniciamos en este primer momento entonces con la orientación de la definición de qué es una matriz legal. Entonces, en términos generales, esa matriz legal es una herramienta que nos va a apoyar a las organizaciones a tener identificados todos esos requisitos legales que para este caso tenemos que cumplir en materia de seguridad y salud en el trabajo. Adicional, esa matriz legal nos va a permitir evaluar ese nivel de conformidad que tienen nuestras operaciones y nuestros servicios con todas esas regulaciones. Esta matriz constituye pues un conjunto de todas esas regulaciones actuales a nivel local, nacional e incluso estándares internacionales, y tiene como esa función de tener en el radar y en tener como siempre muy a la vanguardia todo lo que tenemos que llevar en cumplimiento en materia de seguridad y salud y mantenerla siempre al día, actualizada, y someterla pues a constante evaluación de manera periódica para validar que estemos continuamente cumpliendo pues con esos requisitos. Las generalidades que son importantes tener en cuenta en el momento en que hablamos de una matriz legal son tres. La primera, la aplicación de esa matriz legal. ¿A quiénes nos aplica y a quiénes no aplica la matriz legal? Según el decreto 1072 del 2015, la aplicación de la matriz legal hace parte de las obligaciones que tiene el empleador frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que todas las compañías y todas las entidades que hagan parte de la cadena o del sector productivo independientemente deben de tener esta compilación y tienen que tener identificados todos los requisitos legales con los que en materia de seguridad y salud en el trabajo deben de cumplir. Si bien es cierto en la resolución 0312 del 2019, dentro de los estándares mínimos, esta matriz está muy puntualizada para nuestro capítulo 3, las empresas que tienen más de 50 trabajadores o que cotizan a nivel de riesgo 4 o 5. Ya más adelante les explicaré con respecto a eso. Nuestro decreto 1072, que la jerarquía está más arriba de esta resolución, nos dice muy puntualmente que todas las compañías tienen que tener, todas las empresas tienen que tener identificados esos requisitos y que lo deben hacer a través, en el parágrafo lo indica, que lo deben hacer a través de una matriz legal que tiene que estar constantemente actualizada. Entonces, frente a ese tema de la aplicación de la matriz, en términos generales, nos aplica a todas las empresas. Funcionalidad de la matriz legal. Entonces, como lo estábamos mencionando inicialmente, la funcionalidad de esa matriz legal respecto al decreto 1072 del 2015 es tener identificados todos los requisitos. Hace parte de los procesos de evaluación inicial que tenemos que cumplir cuando hacemos ese proceso de validar con qué partimos en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Revisamos nuestra matriz legal, revisamos nuestra matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, y esos son los fundamentos, hacen parte como de esos procesos iniciales que nosotros empezamos a mirar para ver en qué parte o respecto a seguridad y salud en el trabajo, cómo y de qué manera estamos cumpliendo o de qué manera pues no estamos cumpliendo y debemos de hacerlo. Y también es importante tener en cuenta cuando hablamos de seguridad y salud, de la matriz de seguridad y salud, indicar el responsable que vamos a tener frente a la actualización de la matriz y la divulgación de la misma, que por lo general es el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quien recae obviamente todo el tema de estar a la vanguardia con toda la parte jurídica y normativa del país,
Si bien es cierto, en algunas empresas cuentan también con áreas jurídicas, abogados que apoyan este proceso de mantener como a la vanguardia, actualizada la información que se va generando día a día en la parte normativa, toda la responsabilidad siempre va a recaer sobre el responsable del sistema. El responsable de dar el cumplimiento a esa matriz y a cada uno de esos requisitos, evidentemente dependerá de cada tipo de requisito. Es decir, pongamos un ejemplo. Si estamos hablando de la parte de todos los requisitos que tenemos que cumplir frente a actividades de alto riesgo, como pueden ser trabajos en alturas, tenemos como persona responsable de dar el cumplimiento si esa actividad la tenemos en cabeza de un área diferente, como puede ser el área de mantenimiento, a estas personas de mantenimiento responsables de dar cumplimiento a los lineamientos que tiene el sistema de gestión frente al tema de trabajo en alturas. Pero el responsable, que hablaríamos ya del tercer responsable, de verificar ese cumplimiento, nuevamente nos remitimos al responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quien finalmente entonces estará validando que las personas que tienen en cabeza de hacer esas actividades en alturas lo estén haciendo de acuerdo a los lineamientos que nos dice la ley y la normativa y los lineamientos que establece el propio sistema de gestión que tiene instituido la empresa. Entonces es muy importante tener en cuenta esas tres personas responsables, de las cuales dos serían la misma y el tercero, pues de acuerdo a cómo esté organizada la empresa, podría caer o recaer en otras personas. Vamos a tener como una organización de cómo debemos de llevar a cabo esa estructuración de la matriz legal. Como estamos hablando de normatividad, tenemos que tener en cuenta que tenemos que identificar las normas que nos van a aplicar a nosotros al sector, que ya más adelante lo estaremos hablando, las fuentes de donde vamos a estar consultando continuamente la información que nos va a requerir y que vamos a tener que identificar y evaluar en nuestra matriz de seguridad y salud en el trabajo. Posterior, cómo vamos a crear ese documento, ese formato, esa tabla, ese Excel, en el cual vamos a compilar todos esos diferentes requisitos normativos con los cuales debemos de cumplir y nos va a permitir tenerlos ahí en el radar. De qué manera posterior vamos a hacer esa implementación de esa matriz, cómo le vamos a hacer seguimiento al desarrollo de esas actividades y cómo vamos a tener que tener actualizada esa matriz de riesgos laborales y divulgar siempre la información. Acá es importante de pronto tener en cuenta algo y era lo que les mencionaba en un principio frente a la jerarquía de la norma. Está la jerarquía de la ley colombiana, una pirámide que se llama Hans-Kelsen. Nos indica, de acuerdo al nivel jerárquico, disculpen, de las mismas, en qué posición y cuál termina a la larga siendo más importante que las anteriores. En ese orden de ideas tenemos que la Corte Constitucional y nuestra Constitución Política colombiana es el pilar de toda la normativa actualmente en Colombia. Posterior siguen todas las leyes que son expedidas por el Congreso de la República, los decretos que piden el presidente de la República, la resolución que van expedidas por los ministerios y las ordenanzas por las gobernaciones y los acuerdos por las alcaldías. En ese orden de ideas, evidentemente, todo lo que esté en la constitución política siempre va a estar por encima de las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y acuerdos. Por eso hay a veces que se expiden leyes o decretos que los llaman anticonstitucionales porque de alguna u otra forma van en contravía con lo que dice nuestra constitución política. Un ejemplo para darles frente a eso y por qué es importante tenerlo en cuenta en este momento en el que estructuramos nuestra matriz legal es, por ejemplo, cuando hablamos en un principio a quienes aplica tener o establecer una matriz legal. Si bien es cierto, como lo decía en su momento, la resolución que está expedida por el Ministerio de Trabajo, la resolución 0312 del 2019, nos pide puntualmente una matriz legal en el capítulo número 3, cuando hablamos de las empresas que tienen más de 50 trabajadores o cotizan niveles de riesgo 4 o 5. El decreto 1072, que como podemos ver en la pirámide, está por encima de la resolución porque fue expedido por la Presidencia de la República, nos dice dentro del artículo donde estamos hablando de las obligaciones que tiene el empleador, es decir, las empresas, que todas deben de tener identificados y evaluados sus requisitos legales y actualizados conforme estos se van generando o se van derogando.
Es en ese orden de ideas, quiere decir que a pesar de que nuestra resolución 0312, que es la que nos guía frente a los estándares mínimos que todas las empresas tenemos que cumplir, no está puntualmente para el capítulo 1 y 2 con los 7 estándares y los 21 estándares que tienen que cumplir las otras empresas, sino lo dice el decreto. Y en ese orden de ideas, en el momento de una auditoría o de una validación, esa matriz legal debe de ser presentada por las empresas, porque como les indiqué también, hace parte de esa evaluación inicial que nos dice cómo estamos respecto a seguridad y salud en el trabajo. Y tiene toda la lógica. La normativa nos exige ciertos lineamientos respecto a seguridad y salud y no podemos saber si los cumplimos o no si no los tenemos identificados y no los tenemos evaluados conforme a nuestras actividades. Entonces, es muy importante también tener en cuenta esta parte. ¿Qué temas debemos de incluir en nuestra matriz legal? Normatividad de acuerdo a las actividades o sectores. Evidentemente, de acuerdo al tipo de sector en el que nos desempeñamos, habrán unas normatividades muy puntuales aplicables, diferentes al sector de construcción, diferentes al sector de manufactura. Entonces, toda esa parte normativa correspondiente a seguridad y salud propia del sector debe de ir incluida dentro de esta matriz legal. La norma según el alcance y las exposiciones a los riesgos. Entonces, evidentemente, de acuerdo a las actividades económicas, a los diferentes servicios y actividades que nuestra empresa realiza y la exposición a los riesgos que de ahí se generan, deben de estar incluidas todas las normas que están relacionadas con las mismas. Estándares internacionales. Entonces, hay algunas empresas que van en camino o pueden estar en miras o estar actualmente en procesos de querer cumplir con estándares internacionales por sus actividades económicas, porque tienen inversión extranjera o porque los hace más competitivos en el mercado. Entonces, todos estos estándares internacionales también se deben de incluir y los deben de tener incluidos en ese radar de esa matriz legal, como pueden ser los principios de Ecuador, la ISO 45001 y demás estándares que puedan estar aplicando en este momento, que puedan estar ustedes en mira de querer poder llegar a cumplir con esos estándares. La legislación nacional y local, evidentemente, que es entonces la que se está moviendo continuamente acá en Colombia, expidiéndose todo el tiempo, normativa que debemos de estar siempre pues en tendencia con respecto a lo que se expide y todas las normativas que puedan estar asociadas a la prestación de los servicios. Es decir, si bien es cierto en determinada actividad económica de manufactura no tenemos ejemplo incluido determinado riesgo, pero sí en la prestación del servicio, en el momento de la instalación, de todo ese proceso de la cadena que nosotros llevamos dentro de nuestra actividad misional y de nuestra empresa, deben de incluirse también. Es decir, si nosotros, no sé, un ejemplo, elaboramos algún producto asociado a instalaciones de equipos, pero solamente hacemos el equipo, lo manufacturamos y lo vendemos. Pero si dentro de nuestra prestación del servicio también incluimos la instalación de ese equipo, entonces ya debemos de incluir también todas las normas que puedan estar asociadas a los riesgos que vamos a asumir cuando estamos haciendo la instalación de ese equipo. Un tema de una actividad en alturas, espacio confinado y demás. Cuando hablamos de las diferentes normas que vamos a incluir, que era lo que les decía inicialmente cuando organizamos de qué manera lo íbamos a abordar, hablábamos de las fuentes que debemos de buscar esta información. En Internet se encuentra mucha información que siempre tenemos que validar esa fuente porque no siempre es cierta. Entonces, lo primero que vamos a hacer evidentemente será irnos a las páginas de los ministerios, a las páginas como gubernamentales que nos pueden dar como la primera idea de todo el movimiento normativo de expedición y de derogaciones o modificaciones que se estén generando en ese momento. Entonces tenemos el diario oficial, tenemos un sistema único de información normativa, la página del Congreso de Colombia, SUIDULSCOL, que es una página especializada en toda esa parte de la jurisprudencia, el Fondo de Riesgos Laborales también continuamente está haciendo la actualización de las normas y adicional, como un valor pues muy importante de nuestra ARL positiva, dentro de Posipedia, que es la página
formativa con la que contamos, hay un banner especial para todo lo que es la matriz legal en seguridad y salud en el trabajo, que está continuamente en actualización y está por sectores económicos, entonces le permite a las empresas, de acuerdo a identificar pues obviamente su sector económico e identificar las normas que se están como en actualizaciones, en modificaciones o en derogaciones, que son importantes también tener en cuenta esas modificaciones y esas derogaciones que se presenten. Luego llegamos al momento de la estructuración. Este sería el segundo momento en todo lo que es la estructuración de esa matriz legal. Se recomienda, como yo creo que ustedes han podido tal vez en algunos otros momentos evidenciar, que estas matrices legales están en formato tabla y casi siempre se manejan en formatos de Excel por la facilidad que permite para poder hacer como todo el manejo de la información, filtrar y demás. Entonces, esta tabla o este formato de Excel, en caso de que llegasen a manejar ahí, deberá tener unos mínimos, que son los mínimos como por cumplir, en donde tendrán que tener evidenciados todas esas partes de la norma que se deben de tener en cuenta, es decir, el aspecto o tema de gestión sobre el cual estamos hablando, la ley, decreto, resolución o acuerdo que vamos a empezar a incluir cada una de esas leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, estándar internacional que vamos a empezar a incluir en esa tabla, la fecha de emisión de la normativa, la autoridad reguladora o quien expide esa normativa, cuál es la exigencia a cumplir, que casi siempre está orientada con el tema del artículo que es aplicable para las empresas dentro de una ley, no todos los artículos siempre pueden ser aplicables. Entonces, identificar qué artículos son los que aplican, la exigencia puntualmente, la evaluación del cumplimiento. Entonces, recuerden que no es solamente la identificación de los requisitos, sino la evaluación, cómo está mi organización frente al cumplimiento de esos requisitos, si cumplo o no cumplo, y las acciones de cumplimiento, es decir, de qué manera soporto yo que estoy haciendo ese cumplimiento. Cuando por alguna situación yo no estoy cumpliendo con ese requisito, también puedo incluirle casillas adicionales para los planes de acción. Entonces, acá les puedo poner un ejemplo. Este es un modelo de matriz de requisitos legales que está en un formato Excel. Entonces tiene una fecha de elaboración, tiene una fecha de actualización que es muy importante que continuamente esté actualizada porque esa es la que va a puntualmente orientar ante un proceso de auditoría si esta matriz está actualizada o no. Asimismo, pues es también importante de acuerdo al periodo que se establezca de actualización de la matriz, que más adelante pues igual hablamos del tema, pero entendemos que en Colombia la parte de jurisprudencia se mueve continuamente se están expidiendo muchas normas, mucha regulación, mucha ley respecto a seguridad, bueno, respecto a muchos temas, pero respecto puntualmente a seguridad y salud en el trabajo. Entonces nosotros siempre tendremos que estar como la vanguardia de los mismos, teniendo presente que pues es parte de obligación del empleador tener siempre identificados esos requisitos legales y pues la forma de poderlo validar es siempre tener esa matriz actualizada. Entonces la fecha de actualización es muy importante. Responsable de la actualización, entonces las personas, de acuerdo a como lo indicamos inicialmente, quién va a ser ese responsable de seguridad y salud en el trabajo, que es la persona que va a estar continuamente apoyándose y teniendo actualizada esa matriz de requisitos legales. Entonces, lo que hablábamos inicialmente, la clasificación, el tipo de norma, en este caso estamos hablando del decreto, para este ejemplo, el decreto 1072 con el año de emisión del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Lo que estábamos hablando de los artículos que pueden ser aplicables, en este caso el 2.2.4.6.25. Y para este ejemplo estamos hablando del plan de emergencia. Entonces el requisito que nos está pidiendo ahí es que todas las empresas tienen que tener formulado el plan de emergencias para poder responder ante una situación inminencia, ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos. Entonces, ¿cuál es nuestra evidencia o nuestro soporte de que nosotros cumplimos con ese artículo del decreto 1072? El plan de emergencias que tenemos estructurado en nuestra empresa. Responsable, pues, gerente, la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos que evaluar si contamos o no con el mismo y si está actualizado.
Entonces, como la norma nos dice que tiene que ser un plan de emergencias actualizado, solo si está actualizado, pues nosotros cumplimos con ese requisito, lo contrario no. Y lo que yo les mencionaba es poder establecer también planes de acción para los requisitos legales que no cumplimos. Entonces, si no llegásemos a tener ese plan de emergencias o no lo llegásemos a tener actualizado, entonces establecer un plan de acción para el cumplimiento de ese requisito, y ese plan de acción sería hacer todo lo que es la actualización o la estructuración y la implementación de ese plan de emergencias, y establecer fechas de cumplimiento para poder rápidamente llegar a lograr el cumplimiento de ese requisito legal, que pues en el entendido hace parte de todas nuestras obligaciones como empleadores y como responsables del sistema, que tenemos que tener, pues obviamente es un requisito legal. Entonces, dentro de los requisitos legales, el indicador siempre va a ser un cumplimiento del 100%, porque el no cumplir un requisito legal implica sanciones administrativas, sanciones monetarias. Entonces, ese indicador de cumplimiento legal, que está incluido, de hecho, en el decreto 1072 del 2015, nos dice que ese indicador nos tiene que marcar una meta del 100% del cumplimiento. Entonces, nosotros, si no hemos logrado llegar a eso, evidentemente tenemos que generar planes de acción que nos permitan llegar a esa acción del cumplimiento del 100% para este indicador, y como les indiqué, pues es el indicador del decreto 1072. Entonces, como les dije inicialmente, la idea es una matriz legal. Pues entiendo que para quienes no la manejan o no la han manejado, puede ser un poco complejo saber, bueno, cómo empiezo, y pues es lo que hemos estado hablando, pero quisiera como repasar nuevamente para tener claridad de cómo llegar a estructurar eso, de tal manera que ustedes, cuando ya se retiren de esta formación y se sienten en su equipo y digan, listo, necesito empezar a hacer este tema de la matriz legal, porque ya nos quedó claro que es obligatorio para todas las empresas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Entonces dicen, no, listo, entonces hagamos este paso a paso, este recorderis, como para poder entender nuevamente de qué estamos hablando. Primero, otra vez, como lo dijimos inicialmente, es el levantamiento de la información de lo que realmente es de la empresa, incluyendo sus actividades misionales, incluyendo las actividades de prestación de servicios, y entonces definiéndonos en un sector productivo como tal, y empezando a validar qué normativa nos aplica en respecto a mi sector, respecto a mis actividades, respecto a mis estándares internacionales que quiero llegar a cumplir en determinado momento. Y entonces ahí es cuando vamos a identificar que tenemos que buscar normatividad nacional, departamental, local, propia de la actividad económica, las normas técnicas y la normatividad obligatoria en el sistema de gestión, e incluso en la parte ambiental, que a veces tiene injerencia en toda la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tenemos que hacer esa primera identificación. Normatividad obligatoria del sistema de gestión. Sabemos que siempre vamos a tener que incluir, hasta el momento pues que todavía permanece vigente, el decreto 1072 del 2015 y la resolución 032 del 2019, son nuestro punto de partida, que son impajaritables frente al tema del sistema de gestión. Asimismo, hay varias leyes, resoluciones y decretos que datan de años anteriores, que también debemos de incluir dentro de la misma, porque todavía están vigentes todos esos lineamientos y esos artículos. Entonces, no crean que todo va a partir de ese decreto 1072 y de la resolución 0312, sino anteriormente contábamos con mucha normativa asociada precisamente a lo que en ese momento llamábamos salud ocupacional e higiene laboral. Entonces, es información que también debemos de incluir. Listo, entonces, bueno, toda esta normativa, ya una vez la hayamos tenido identificada, más o menos como decir qué debo de incluir, empezar a buscar en todas esas fuentes apropiadas de información, que como lo hablamos en su momento, pues están los boletines oficiales, los boletines jurídicos, las secretarías, los ministerios, las alcaldías, toda esta parte de la jurisprudencia que continuamente pues está
generando el diario oficial que está todo el tiempo pues generando y dando a conocer y comunicando las normativas que todo el tiempo se están expidiendo. ¿Qué es importante tener en cuenta? Validar todo lo que es a nivel local. Dependiendo de la ubicación de las empresas, habrán algunos distritos puntuales como distritos turísticos, de importancia cultural y demás, que tienen unas normas adicionales asociadas que es importante que ustedes también tengan presentes porque el hecho del desconocimiento de la norma no exime nunca del cumplimiento de esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hecho de que ustedes digan, no, yo no sabía que esta norma existía y me aplicaba, no les exime de las responsabilidades que genera el hecho de no hacerlo. Entonces, igual están expuestos a toda la parte sancionatoria administrativa y económica que pudiesen generar el desconocimiento de esto. Entonces, es por eso muy importante tener como un amplio campo de búsqueda de toda esta información. Como les dije inicialmente también, se pueden apoyar muchísimo de nuestra plataforma Posipedia, en donde encontrarán una base bastante considerable de información de toda esa actualización legal dentro de esas matrices legales y evidentemente ustedes tienen ya que entrar a revisar esa información, validar que efectivamente les aplique, incluir lo que no está incluido porque sea como de la parte de la ubicación o de algún tema puntual y hacer la evaluación, porque les recuerdo nuevamente, no es solamente contar con la identificación, sino con la evaluación de esos requisitos y cómo estoy yo como empresa frente a esos requisitos. Definir esos responsables de esa matriz, de tanto de la estructuración, la compilación y demás, como de la responsabilidad de cumplir con los lineamientos que establezco o que me establece la norma y divulgar la información y quién va a estar continuamente validando que efectivamente mantengamos el 100% del cumplimiento de esos requisitos legales. Ya cuando se haya hecho todo ese proceso y si finalmente vamos a llegar al punto del formato que como les recomendé y les dije inicialmente, casi siempre se maneja en una tabla, un formato de Excel, en donde de manera entendible vamos a tener casilla a casilla, fila a fila cada uno de los requisitos normativos y vamos a poder filtrar con cuáles tenemos cumplimiento del 100%, con cuáles por alguna situación tenemos cumplimiento del 80%, del 50% y poder establecer esos planes de acción con fechas que me permitan lograr ese cumplimiento del 100% de esos requisitos legales. ¿Listo? Entonces, hasta ahí llevamos nuestro primer y segundo momento, entonces las generalidades y lo que es la estructuración de esa matriz. Pero listo, dirán entonces ya estructuramos nuestra matriz, ya tenemos este Excel, ya tenemos identificadas toda la normativa que nos aplica con respecto a seguridad y salud en el trabajo, ya la evaluamos, ya sabemos en qué estamos y en qué no estamos, y entonces, ¿qué sigue ahora? Como les indiqué inicialmente, esta matriz legal requiere una actualización periódica. ¿Qué tan periódica está? Lo definen las empresas, pero debe de ser muy consecuente con lo que nos exige el decreto 1072, que nos dice que tienen esos requisitos que estar constantemente identificados y frente a toda la normativa que se vaya expidiendo. Y como sabemos que Colombia es un país que se mueve muchísimo en esa parte de la jurisprudencia, entonces estamos conscientes de que es probable que de manera mensual se puedan estar generando nuevas normas o nuevas leyes que nos apliquen. Entonces, decir que acá vamos a hacer una actualización de manera semestral o de manera anual de esa matriz legal es un tiempo muy extenso que nos puede en el momento de una auditoría o de una revisión hacer caer en el incumplimiento de esa obligación como empleador de tener esa matriz legal desactualizada. Entonces, ¿qué se aconseja o qué se recomienda? Que sea de una manera periódica, frecuente, entonces de manera mensual o bimensual, incluso pues de pronto ya de acuerdo como lo considera la empresa por
por el responsable o por sus responsabilidades trimestral, pero siempre va a ser unos periodos cortos de tiempo, precisamente por el mismo movimiento que tiene o la misma dinámica que tienen las leyes acá en Colombia. Si bien es cierto, puede que no todo el tiempo se estén expidiendo, sí se pueden estar todo el tiempo modificando determinados artículos o derogando una norma completa o derogando artículos puntuales. Entonces, ante esa diversidad de modificaciones que se pueden generar, pues es evidente que el poder estar respaldados lo vamos a hacer solo si tenemos una actualización constante y validación constante de esos requisitos legales. Asimismo, esa actualización que ustedes van a definir también debe de ser no solamente conforme se van expidiendo las normas, sino conforme ustedes como empresa van incluyendo nuevas líneas de negocio o modificando procesos que apliquen obviamente requisitos legales. Entonces, casi todo lo que está reglamentado de alguna u otra forma. Entonces, evidentemente, al hacer alguna modificación en ese orden, incluyendo líneas de negocio o quitando líneas de negocio, incluyendo servicios o quitándolos y incluyendo la forma en cómo hago determinadas actividades, evidentemente va a tener como una implicación o un requisito o lineamiento legal. Entonces es importante que en ese momento en que se va a hacer como esa gestión del cambio, tengamos incluido que es hecho, pues de hecho eso hace parte de la gestión del cambio, incluyamos toda esa parte de los requisitos legales que tendremos que tener en cuenta y que van a estar asociados a esa parte del requisito normativo. Entonces ya tenemos esos momentos de tener en cuenta ese proceso de actualización de la matriz legal y el seguimiento de la matriz legal. Entonces, el seguimiento es, como les indiqué en su momento, validar que efectivamente estemos todo el tiempo cumpliendo con esos requisitos legales. Entonces, nos permite definir como todas esas medidas y todas esas acciones para poder cumplir con los lineamientos. ¿Y cómo es la mejor forma de hacer seguimiento? Establecer un procedimiento para la elaboración y para el seguimiento de esa matriz legal. Como casi toda la información documentada dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los acompañamos todos estos formatos y procedimientos de todos estos formatos y como tal procedimientos acompañados de programas y de documentación que nos indique qué es lo que debemos de hacer frente a ese requisito. Entonces son los procedimientos que van a permitir que el sistema tenga una continuidad independientemente de la persona que lo esté llevando a cabo, que lo esté ejecutando. Entonces, si el día de mañana no estoy yo, sino que está otra persona que pueda tomar ese procedimiento, leerlo, documentarse y saber de qué forma se estructura la matriz legal o de qué forma se debe actualizar o en dónde tiene que buscar la información para actualizar la matriz legal y cómo debe de hacer ese proceso de evaluación y seguimiento. Entonces, así como una matriz de identificación de peligros va con su procedimiento en donde le indica cuál es la metodología que se utiliza para calificar, identificar los peligros y calificar los riesgos. Asimismo, esta matriz legal debe de ir acompañada con ese procedimiento, que es el que va a indicar cuál es la forma en la que se va a llevar a cabo esa implementación de la matriz. Y es también el procedimiento en donde nos va a indicar cada cuánto le vamos a hacer actualización a esa matriz legal. Entonces, si yo en el procedimiento digo que yo de manera mensual le hago actualización a la matriz legal, puede pasar que venga una auditoría, una revisión de nuestros estándares mínimos anuales, una revisión de la alta dirección, una auditoría de tercera parte, un externo que venga a auditarnos y tome la matriz legal y la compare versus el procedimiento. Si el procedimiento nos dice que debemos de hacer esa actualización o que vamos a hacer esa actualización de manera mensual y la matriz tiene en su fecha de actualización que la última actualización fue hace 3 meses, ahí estamos generando un hallazgo y una no conformidad respecto a lo que nos dice el procedimiento que nosotros como empresa estructuramos versus lo que estamos ahí mostrando en nuestra matriz legal. Entonces es por eso que ese procedimiento tiene que también ser muy aterrizado con respecto a lo que yo le voy a tener la capacidad, de tener como o de poder llevar al orden, al pie de la letra conforme a lo que yo digo y lo que yo puedo hacer, ¿sí?
Eso también dependerá obviamente de la cantidad de personas que hagan el equipo de seguridad y salud en el trabajo, del tamaño de la empresa. No va a ser la misma cantidad de requisitos legales que apliquen a una empresa muy grande conforme a lo que puede aplicar una empresa un poco más pequeña, o que el nivel de riesgo sea una empresa netamente administrativa a una empresa que está cotizando un nivel de riesgo 5 porque evidentemente tiene actividades de alto riesgo dentro de su tema misional y demás. Entonces, la cantidad de requisitos puede ser muy variable, dependerá de muchos factores y teniendo en cuenta, siendo muy aterrizados respecto a la situación de la empresa, pues es así donde ustedes tienen que empezar a validar todo ese proceso de qué es lo que incluye y cómo voy a llevar ese seguimiento y cómo voy a llevar esa actualización. Recuerden que como este sistema es un ciclo planear, hacer, verificar y actuar, entonces todo el tiempo es un ciclo continuo que todo el tiempo está buscando la mejora continua del sistema. En este caso, está buscando que todo el tiempo, con respecto a cualquier requisito que se genere, yo todo el tiempo esté cumpliendo respecto al mismo. Y si el día de hoy estoy en un 80 o en un 50% respecto a cierto requisito legal, yo tengo que buscar la mejora continua para que el día de mañana yo esté en un 80 y el día de pasado mañana yo esté en un 100% del cumplimiento, porque recordemos nuevamente, el indicador de requisito legal, al ser un requisito asociado directamente con el decreto 1072 y con los estándares mínimos que nosotros tenemos que cumplir, debe ser del 100%, porque es un requisito legal que puede generar sanciones administrativas, sanciones económicas. Entonces nosotros tenemos que tratar de apuntarle a lograr ese requisito. Y si el día de hoy tenemos un 100% del cumplimiento frente al requisito legal, pero sucede algo el día de mañana que hace que nosotros bajemos ese porcentaje de cumplimiento, entonces tenemos que identificarlo a tiempo. Ese responsable del sistema tiene que identificar que algo pasó que hizo que ese requisito pasara de cumplirse al 100% al 80% y que hay que tener identificado esa disminución de ese indicador para volver a tratar, o sea, a tratar no, de hecho, para hacer que otra vez esté en el 100%. Entonces, por eso hablamos de mejora continua, por eso hablamos de la validación y de la evaluación constante de la matriz, porque son temas como que dependen de tantos factores que tenemos que tenerlos todos en el radar para poder lograr como ese cumplimiento que nos exige la norma respecto a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues, como ya para ir finalizando el espacio, entonces es hacerles como ese proceso de recordación frente al tema de la estructura de la matriz. Apóyense, de hecho uno puede encontrar en muchos formatos guías para poder empezar a hacer como esa estructuración de ese formato de la matriz legal. Empiecen a documentarse de toda esa información que ayuda hoy en día tanto el Internet para poder estar a la vanguardia con la información que se genere, validen que sean fuentes de información confiables, comiencen a revisar y tengan presente obviamente todas sus actividades, identifiquen todos los riesgos a los cuales como empresas están expuestos, identifiquen el sector en el que están y ayúdense como con todas esas herramientas para poder entonces ir aterrizando y evaluando muy aterrizadamente si se cumple o no con ese requisito para así como decir que no se está cumpliendo, poder establecer ese plan de acción y esa fecha que me va a exigir que yo para esa fecha cuando vuelva y revise esté cumpliendo o haya logrado al menos un porcentaje de avance de cumplimiento de esos requisitos legales, porque pues es una de las matrices, es uno de los documentos que más son revisados junto con la matriz de riesgos y peligros adicional a todos los programas de prevención y mitigación de riesgos. Entonces, es un documento muy importante que debemos de tener presente, que tenemos que darle como valga la redundancia, toda la importancia que tiene y pues que acá están los canales y las ayudas de Positiva y de Posipedia para poder apoyarlos a ustedes en este proceso de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No olviden
obviamente recordar si no han podido estar en los anteriores momentos, hacer como ese proceso en Posipedia de revisión de esa documentación, de esa información, y poder pues continuar apoyándose de esta ARL pues para todo lo que es la estructuración. Listo, Wilmar, entonces pues les agradezco mucho. Yo no sé si tengan alguna duda. Primero creo que va la evaluación, ¿verdad, Wilmar? Sí, ingeniera, muchísimas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo final y luego iremos a un pequeño espacio de preguntas. Agradecemos a nuestros participantes. Las dudas que tengan nos las dejen en nuestro chat. Por el momento nos iremos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final. La matriz legal en seguridad y salud en el trabajo ayuda a identificar los requisitos legales aplicables. Esto es A, sí o B, no. 15 segundos para que puedan responder. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A sí, un 100%, B no, un 0%. Ingeniera, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, quiere decir que sí llegó la información y pues el objetivo que queríamos, que era poder indicar la importancia de esa matriz legal y de qué manera nos aporta en toda la parte organizacional y del sistema, pues buenísimo. Ya ese 10% que tenía la duda ya la aclaró. Ingeniera, muchísimas gracias. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. La matriz legal en seguridad y salud en el trabajo incluye regulaciones nacionales y locales. Esto es A sí o B no. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A sí, un 97%, B no, un 3% de respuesta, ingeniera. Súper. Igual, no sé si esas personitas de ese 3% que quedó ahí pendiente, tal vez tuvo la duda con respecto a que no estábamos hablando de estándares internacionales y demás. Entonces tengan en cuenta que sí, incluye regulación nacional, incluye regulación local, y si estamos pegándole o atinándole también a poder lograr algún tema de un estándar internacional y demás, también lo incluiría. Ingeniera, muchas gracias por esta retroalimentación. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. La matriz legal en seguridad y salud en el trabajo contribuye a la gestión eficiente de riesgos laborales. Esto es A, sí o B, no. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A sí, un 99%, B no, un 1%. Ingeniera, ¿qué tal esta última pregunta? Bueno, para los que quedaron ahí con ese 1% con la duda, entonces tengamos en cuenta que sí, como les indiqué en su momento, entonces qué mejor forma de conocer si frente a los lineamientos legales cumplimos o no, es poder identificar que los riesgos que nos generan las actividades evidentemente están regulados de alguna u otra forma, y si nosotros tenemos en el radar esa regulación y esa normativa, pues es la mejor forma de saber si sí cumplimos o no. Entonces, para toda la parte de la identificación y la minimización de riesgos, pues es una herramienta muy importante. Entonces, quienes todavía les genera como una duda, tenganlo muy presente, que es junto con la matriz de peligros, son sus puntos de partida para el sistema de gestión. Ingeniera, muchísimas gracias por esta retroalimentación. Vamos a pasar entonces a nuestro pequeño espacio de preguntas. Tenemos por el momento una pregunta del señor Edinson Sánchez. Nos pregunta, ¿las circulares en qué rango irían? Muchas gracias. Bueno, las circulares también, no sé si me dices que las circulares respecto a la pirámide de Kelsen o respecto a la estructura de la matriz, pero las circulares también deben de ir incluidas, y de hecho también hay algunas aclaraciones que se van expidiendo respecto al Ministerio de Trabajo por situaciones de dudas muy puntuales que se generan respecto a las normas cuando tienen vacíos. Entonces, tanto las circulares como esas notas aclaratorias que se generan también deben de ir incluidos dentro de la matriz, dependiendo evidentemente del ente que las expide dentro de la pirámide, pues estarán ubicadas en un sitio diferente, pero todas esas ítems de regulación también deben de estar incluidos dentro de la matriz. Entonces ya no diría en la descripción ley, novena
o decreto 1072, sino circular 015, aclaración 012, sí, pero tiene que ir dentro de esa matriz con el nombre de circular, con el nombre de aclaración, demás, pero sí tiene que estar ahí evidenciada, sí tiene que estar ahí identificada por parte de las empresas. Ingeniera, muchísimas gracias por tu respuesta. Otra pregunta que nos hace la señora Ana María. Nos dice, ¿en qué afecta una sentencia? Bueno, las sentencias se vuelven más particulares respecto a situaciones como muy puntuales. Entonces, si de alguna u otra forma esa sentencia está asociada directamente como a la actividad o está asociada directamente al sector productivo, puede, de hecho, debe de estar incluida pues dentro de nuestra matriz legal, identificar cuál es como esa parte, ese parágrafo, ese artículo de esa sentencia, esa ordenanza de esa sentencia que nos afecta a la empresa y pues validar de qué manera cumplimos o no. Pero las sentencias por lo general son como muy puntuales y muy particulares, entonces poder identificar que esas sentencias están o poder saber la actualización de las mismas, pues ya implica que nosotros entremos a un proceso como más de puntualidad en las diferentes fuentes de información, porque encontrarlas no es tan sencillo, porque van como la puntualidad de determinada actividad que una persona pues puso como un derecho de petición, puso como alguna acción legislativa y solicitó como una aclaración respecto a eso y el juez ordenó de alguna forma y estableció esa sentencia. Entonces sí hay que tenerlas como muy en cuenta, lograr tener como la actualización constante, ya se vuelve un tema de más de detalle de búsqueda, pero si se identifica, si afecta de manera puntual, evidentemente se tiene que tener en cuenta la matriz y se tiene que tener evaluada. Ingeniera, muchísimas gracias. Vamos a pasar a nuestra última pregunta de la acción educativa de hoy. Nos la hace la señora Lady Barrera. ¿Qué puedo presentar como evidencias cuando en una auditoría me solicitan que cómo evalúo la matriz legal? Bueno, entonces el procedimiento va a ser el documento de apoyo en donde ustedes van a indicarle a ese auditor cómo se hace la evaluación. Entonces, un ejemplo podría ser, dentro de esa parte en el documento del procedimiento dice que ustedes la evaluación la hacen de manera semestral, la evaluación, no la actualización. Entonces, ustedes se reúnen un grupo interdisciplinario que incluye el responsable del sistema, el abogado de la empresa y el gerente y un responsable de determinada área. Y al azar toman X cantidad de requisitos legales, una muestra, y empiezan a validar si con respecto a ese requisito, cómo está el cumplimiento en ese momento. Entonces pueden ser, o sea, el establecimiento de la misma, del cómo lo van a estructurar ustedes y lo van a documentar en ese procedimiento que les digo yo que debe de ser el soporte de esa matriz, pero puede ser así de la manera como les estoy indicando. También lo pueden asociar en la revisión de la alta dirección. Entonces, cuando hay una presentación de un informe en donde toman un muestreo de cantidad X de norma y empiezan a validar, ejemplo, plan de emergencias, cumplimos con el plan de emergencias, sí, está actualizado, sí, sí está actualizado. ¿Cuál fue la última fecha de actualización de ese plan de emergencias? Fue recientemente. Entonces, ¿se ha hecho alguna modificación que incluya que deba estar dentro de ese plan de emergencias? No. Entonces pasamos al siguiente requisito, exámenes ocupacionales. Tenemos al día los exámenes ocupacionales. Sí, hemos tenido exámenes de ingreso, exámenes periódicos, exámenes de egreso. Sí, estamos cumpliendo con ese requisito porque acuérdense que los exámenes ocupacionales están reglamentados, de hecho no por uno, sino por varios requisitos legales. Ok, estamos al día con eso, hacemos el cumplimiento. Pero la evaluación siempre tiene que estar establecida dentro de ese procedimiento y lo que nos diga el procedimiento que hacemos, que debe ser obviamente medido por la empresa, cuál es la mejor forma para la empresa de hacer esa evaluación, pues debe ser lo que se cumpla, porque al final el auditor lo que les va a revisar es lo que ustedes establecieron en ese procedimiento. Bueno, ingeniera, finalizamos nuestra acción educativa, no sin antes agradecerte a ti por habernos acompañado en este valioso espacio académico. Te deseamos una excelente tarde y esperamos verte en otra oportunidad. Muchas gracias, Wilmer, y muchas gracias a todos los participantes y siempre bienvenidos a estos espacios. Muchas gracias, ingeniera.
De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.